Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol fin de semana. La unidad investigativa de Noticias Caracol tuvo acceso a todas las declaraciones que rindieron ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y dos de sus asesoras. Sí, señora, allí revelaron la bitácora de recomendaciones que presuntamente les entregaron varios parlamentarios para nombrar a sus fichas en cargos estratégicos de la entidad. Durante más de 12 horas, en varias sesiones y ante dos despachos distintos, el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, le entregó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia las evidencias que recogió durante años para sustentar su tesis de que el clientelismo de algunos caciques políticos pudo favorecer el contrabando. Había suficientes razones para pensar, desde un punto de vista administrativo, que había un riesgo de infiltración del contrabando en la DIAN a través del clientelismo del Congreso de la República. Por eso para nosotros era muy importante tener una lista para gestión de riesgos. Mi preocupación era que ese clientelismo de cupos indicativos funcionara además para que el clientelismo pusiera personas en cargos estratégicos en la DIAN para facilitar el contrabando. Desde su nombramiento como director de la DIAN en agosto de 2022, Reyes comenzó a recibir presiones para nombrar recomendados de congresistas. Para llevar un conteo de esos padrinazgos y los cargos que pedían, elaboró una lista con sus asesoras, que hoy es pieza clave en el expediente. Es que hay una concentración de recomendaciones en aduanas claves para la lucha contra el contrabando, como la de Buenaventura, como la de Cartagena, la de Barranquilla, la de Cali. Precisamente aquellas aduanas donde se conoce por mil maneras que hay no solo riesgos de contrabando, sino que pasa el contrabando. Reyes aseguró que todos los recomendados fueron vetados para cualquier ascenso, traslado o dirección de alguna aduana sensible y que por eso los congresistas le cogieron bronca. Lo que yo observaba desde todas estas presiones era que en efecto esos actores se estaban operando de una manera que favorecía los intereses del contrabando. Dijo que le hicieron mociones de censura para presionarlo y que en junio de 2023 le quitaron 200.000 millones de pesos del presupuesto de la DIAN y se los trasladaron a la Unidad para la Gestión del Riesgo, entonces en cabeza de Olmedo López, hoy confeso delincuente. Una cuenta de cobro, según afirmó, que le pasaron varios congresistas a los que frenó en seco en su apetito burocrático y de control de aduanas, como la de Buenaventura o Cartagena. Yo diría que todos los firmantes de la proposición de traslado presupuestal de 200.000 millones de pesos de la DIAN a la UNGRD son un ejemplo del grupo de senadores que creo fueron instrumentalizados por los intereses del contrabando. La mayoría de las peticiones de congresistas le llegaron a María Alexandra Rizo, asesora de Reyes y quien también declaró ante la Corte Suprema. Uno sabía que había un malestar general con respecto al director de la DIAN, que era mi jefe en ese momento. De hecho, muchos de ellos manifestaban que conmigo no tenían ningún problema, pues, pero que les molestaba que él insistiera en la negativa de no ayudar a nadie. Rizo indicó que fue la encargada de elaborar el listado de recomendados como una especie de alerta roja. Señaló el interés de los parlamentarios de las comisiones económicas en la DIAN y agregó que los portazos de Reyes al Congreso dificultaron el trámite de varios proyectos de interés del gobierno. Ellos no venían a amenazarme a mí directamente, ¿sí? Ellos no lo hacían de manera grosera ni nada, pero ya sabíamos, digamos, lo que nos esperaba con respecto a los días venideros en el Congreso. Aunque el exministro Reyes entregó una lista de más de 35 congresistas en la que dejó constancia de la trazabilidad de sus recomendaciones, en realidad sus señalamientos más delicados involucran a 5 dirigentes políticos. El hoy ministro del Interior Armando Benedetti, el ex senador Roy Barreras, el actual presidente del Congreso Efraín Cepeda, el senador Jairo Castellanos y la representante Olga Lucía Velázquez. El señor Armando Benedetti me buscó para recomendarme encarecidamente unas hojas de vida para unas direcciones de aduanas, mencionando que ya en una ocasión, y en efecto así había sido, me las había transmitido su
su suegra, la señora Adelina Cobo. Dicho encuentro con Adelina Cobo, según Reyes, se dio en julio de 2022, días antes de su posesión al frente de la DIAN. Cobo estaba acompañada de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en otro expediente. Benedetti le pidió a Reyes poner a 2 fichas suyas en las aduanas de Barranquilla y Cartagena. Me hizo una llamada telefónica, hablamos y después de esa llamada telefónica me reenvió las hojas de vida, decía él, de su suegra, que él me estaba pidiendo que considerara para la DIAN. Sobre el ex embajador Roy Barreras, la historia es parecida. Según Reyes, durante una reunión con él en agosto de 2022, en la casa de la congresista Gloria Arizabaleta, ex esposa de Barreras, este último le entregó varias hojas de vida en sobres de Manila para cargos extremadamente sensibles en las aduanas del Pacífico colombiano. Y en algún momento la conversación giró hacia una recomendación que él estaba haciendo de varias hojas de vida. Una era en efecto para la Dirección de Aduanas de Buenaventura, otra para la Dirección de Aduanas de Cali. Tras entregarle su recomendado, según Reyes, Roy Barreras le soltó una frase que lo dejó frío. Me dijo que yo era un político muy prometedor, que yo era como un futbolista joven, pues me imaginara lo terrible que sería que a Messi le rompieran las piernas. Yo, en efecto, era un funcionario joven, mi primer cargo en el gobierno nacional, realmente en una posición pues bastante vulnerable, si se quiere, frente no a cualquier senador, sino frente al presidente del Congreso de la República. A pesar de la presión, Reyes no cedió y le contó lo ocurrido al presidente Petro, quien lo respaldó, pero Barreras quedó muy molesto. Recuerdo además que el senador Barreras se molestó muchísimo por haberse enterado de que yo le había dicho eso al presidente durante la votación de la reforma tributaria en el Senado que estaba presidiendo el senador Barreras. Se acercó a mí de una manera físicamente agresiva, me agarró del brazo y a gente que pasaba ahí por la plenaria le decía cosas como no confíen en este tipo, es un chulo. Ana María Zambrano, otra de las asesoras de Reyes en la DIAN, también declaró ante la Corte. Ella lo acompañó al encuentro que tuvo con Roy Barreras y Gloria Arizabaleta. Según declaró, su entonces jefe quedó muy sorprendido con lo discutido en esa reunión en la que presuntamente intrigaron por puestos. El director sí estaba muy impactado por los términos que habían sido utilizados en algunas partes de la reunión. Zambrano confirmó que durante la votación de la reforma tributaria en noviembre de 2022, Roy Barreras le dijo a cada congresista con el que hablaba que Reyes era un sapo. Básicamente, senador que pasaba y se acercaba a la presidencia por cualquier motivo, pues era un senador en el que el senador Roy Barreras casi que lo cogía y le decía que no hablara con el director de la DIAN, que es un sapo, que los iba a sapear con el presidente, que era de la peor calaña. La asesora de Reyes también confirmó que escuchó la llamada en la que Armando Benedetti supuestamente presionó por puestos a Luis Carlos Reyes. En ese momento, el hoy ministro Armando Benedetti llama al celular a el director a insistirle por unos nombramientos de unos cargos en particular que le habían sido referidos por Adelina Cobo, su suegra en ese momento. Lo único que yo escuché del señor ministro Benedetti era decirle al director que era mejor que le debiera un favor. Dejar aprobada ya la reforma. Sobre el hoy presidente del Senado, Efraín Cepeda, Luis Carlos Reyes declaró lo siguiente. El senador Efraín Cepeda, recuerdo que en algún momento en el salón elíptico estábamos hablando, pudo haber sido durante el trámite de la reforma tributaria, y me mencionó que había una persona que me quería recomendar para la seccional de Cartagena, y posteriormente a eso, por WhatsApp, me remitió esa hoja de vida, chat de WhatsApp que ya ha llegado a la Corte. El recomendado era Vladimir Atencio Mesa y esta fue la hoja de vida que Cepeda le remitió a Reyes. Su petición era nombrarlo en la Dirección de Aduanas de Cartagena.
En relación con el senador Jairo Castellanos, el testigo declaró que fue uno de los promotores en el Congreso para reducirle en 200.000 millones de pesos el presupuesto a la DIAN como retaliación por no darles puestos a varios parlamentarios. Además, dijo que lo presionó para que se le entregara la dirección de aduanas de Cúcuta, donde tiene su fortín político. También aseguró que el senador Castellanos lo presionó con una moción de censura. El senador Jairo Castellanos repitió sus presiones clientelistas que había ejercido en la DIAN en mi cargo como ministro de Comercio, Industria y Turismo. También en otras diligencias ha llegado a la Corte chats con el senador Jairo Castellanos, chats con el enlace legislativo que tenía yo en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que hacen claro en mi apreciación, obviamente tiene que terminarlo, es la justicia, que él estaba buscando intercambiar, bajar esa presión de la moción de censura, intentando que yo nombrara personas que él recomendaba en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por último, Luis Carlos Reyes se refirió a la representante a la Cámara, Olga Velázquez. Según dijo, a través de su asesora María Alexandra Rizo, la congresista Velázquez supuestamente recomendó para la aduana de Cartagena a un funcionario de la DIAN propuesto por el sindicato de la entidad para ese cargo. Rizo le detalló ese episodio a la Corte, aunque aclaró que Velázquez jamás volvió a insistirle en ese nombramiento. Ella me sugirió el nombramiento de un director seccional porque había tenido, previa a esa cita, se había reunido con el sindicato que le había propuesto un nombre. Después de que salimos de la cita con el director, ella me dice: Alexandra, hay un nombre que me está pidiendo el sindicato que yo pues les proponga. Y pues yo quiero mostrar gestión con el sindicato. Y yo le dije: uy, repre, no se meta en eso. El personaje recomendado fue John Freddy Restrepo Toro. A Luis Carlos Reyes ese nombre le causó mucho ruido, pues había tenido información delicada sobre él. Es una persona cuyo nombre aparece y reaparece cada vez que uno inquiere sobre el contrabando. Una de las primeras alertas acerca del señor John Freddy Restrepo fue dada a mí por el ya entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez. Esto fue en 2022, muy recién había sido yo nombrado. Según Reyes, 2 días antes de que iniciara el gobierno Petro, John Freddy Restrepo logró que lo trasladaran de la seccional de la DIAN de Armenia a un cargo de fiscalización en Buenaventura, lo que le resultó muy sospechoso. Además, hubo un episodio con un presunto enlace de Papá Pitufo, el señalado zar del contrabando. Es el mismo señor, entre otras, John Freddy Restrepo, que fue recomendado por no solo Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, sino también vino esa recomendación de la mano de un señor César Valencia, que acompañaba a Juan Fernando Petro. Y me he enterado yo recientemente de que en investigaciones que cursan ante la Fiscalía General de la Nación es identificado como un presunto miembro del grupo de Papá Pitufo. Reyes incluso relató que trató de sacar a John Freddy Restrepo de su cargo en Buenaventura, pero no pudo por su fuero sindical. La trazabilidad de su hoja de vida e historia laboral en la DIAN desde 1996 ya está en poder de la Corte. Una vez le ordené a John Freddy que se trasladara a mi despacho. Le conté que tenía fuertes indicios de su participación en el contrabando. Lo insté a que se acogiera a un principio de oportunidad y, sin embargo, él negó toda relación con el contrabando y dijo que eso eran calumnias que le hacían. Si yo fuera a investigar a fondo a un solo funcionario de la DIAN, tuviera que elegir cuál es el primero que voy a investigar a fondo, sería John Freddy Restrepo Toro. La Sala de Instrucción de la Corte avanza en sus pesquisas para establecer la verdad sobre estas graves acusaciones que lanzó Luis Carlos Reyes. Los involucrados por él siempre han sostenido su inocencia. Y en su versión ante la Corte, el ex senador Roy Barreras sostuvo que el relato de Luis Carlos Reyes es una ficción perversa de un contradictor político. Los demás congresistas salpicados también defendieron su inocencia a través de sus abogados. El ex senador Roy Barreras se defendió con todo en su declaración ante la Corte el pasado 6 de mayo. Uno empieza a observar el comportamiento de esta persona como una categoría de mitomanía que se llama pseudología fantástica, que consiste, honorable magistrada, en que una persona mitómana
llega a creer lo que él mismo dice y lo defiende con convicción. Y en ese caso, el señor Reyes no sería culpable, sino que sería inimputable porque tiene una alteración psiquiátrica. Según Barreras, desde esa perspectiva, Luis Carlos Reyes creó un relato perverso para enlodarlo. Jamás en toda mi vida pública, nunca siendo senador del partido de gobierno, presidente del partido y presidente del Congreso, le solicité a ningún director de la DIAN, incluyendo a este, direcciones seccionales en ninguna parte, ni en Cali, ni en Buenaventura, ni en lugar alguno. Eso hace parte del relato ficcional y perverso del señor Reyes. Y añadió con vehemencia: si él sintió que había sido amenazado, si él dice que recibió unos documentos de los que sospechaba, como ha relatado amablemente la honorable magistrada de manera perversa, al hilar unos relatos de una noche, la única noche en que tuve un encuentro con él, si él sintió eso esa noche, ¿por qué no lo denunció inmediatamente? ¿Por qué no lo denunció al otro día? ¿Por qué esperó 3 años? Barreras aseguró que jamás le dijo la frase que él le atribuye de romperle las piernas, sino otra cosa. Le dije: mira, te felicito por el cargo, tú eres un hombre brillante que tiene mucho futuro, pero esa entidad es una entidad difícil, es un campo minado. Jamás he querido saber nada de ella. También tengo testigos de eso, ahora voy a referirme. De manera que tienes que tener cuidado porque te pueden hacer zancadillas. Esa fue mi expresión. Y él pervierte la frase y convierte un consejo de buena fe. Y explicó que aunque entregar hojas de vida no es delito, él nunca lo hizo en la DIAN. Por eso sostuvo que el famoso cuadro de recomendaciones de congresistas es falaz. Bien podría, y así se lo diría, si yo hubiese tramitado unas hojas de vida. No es un delito que en una democracia representativa personas idóneas ejerzan a nombre de un partido la función de gobernar cuando ganaron las elecciones. Pero eso no ocurrió en mi caso, es un cuadro chambón. También relató el ex senador y ex embajador que en el famoso encuentro en la casa de la congresista Gloria Arizabaleta no entregó hojas de vida, pero sí tuvo un encontronazo con Luis Carlos Reyes porque Barreras sugirió que había que imponerles impuestos a las iglesias. A eso atribuye él que Reyes lo hubiera graduado de enemigo político. El señor Luis Carlos Reyes, cuando le mencioné que una fuente de tributos podría ser las actividades comerciales ligadas a las iglesias, enfureció de manera sorprendente, de manera fanática. Dijo que por encima de su cadáver iba a permitir que le pusieran impuestos a su pastor y a su iglesia, que eso era una cosa casi que demoníaca. Por último, manifestó que Reyes, cuando supo que iba a salir de la DIAN, hizo correr la voz de que se iban a acordar de él. Expresó varias veces que si se atrevían a sacarlo de la DIAN, iban a ver lo que era convertirlo en enemigo, que él estaba guardando información a su juicio sospechosa que podía usar en contra a través de su personaje de TikTok llamado Mr. Taxes. Ya verán a Mr. Taxis de enemigos si se atreven a sacarme de aquí. Eso es un mensaje extorsivo. Barreras es el único excongresista salpicado en este escándalo que ha rendido su versión ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Noticias Caracol buscó a los demás políticos mencionados por Luis Carlos Reyes. David Benavides, abogado del ministro Benedetti, resaltó que no se puede pronunciar sobre el fondo del caso por la reserva de la investigación, pero sí considera importante señalar que no existe en Colombia norma que prohíba en el sector público o privado poner en consideración una hoja de vida de quien uno considera idóneo para el cargo. El tráfico de influencias, en cambio, se obliga a que haya una imposición en el recomendado en abuso de la investidura del alto funcionario. En esa misma línea se pronunció Jaime Lombana, abogado del presidente del Senado Efraín Cepeda. Según señaló textualmente, sugerir a una persona honesta e idónea para un cargo nada tiene de reprochable jurídicamente. Además, insistió, la persona nunca fue nombrada en la DIAN. Por su parte, Mauricio Marín, abogado del senador Jairo Castellanos, aseguró que su cliente jamás le solicitó puestos a Luis Carlos Reyes, que solamente intercedió en una sola ocasión por un funcionario de la DIAN, que por razones familiares solicitó su traslado de Barranquilla a Cúcuta y que el debate de control político que promovió en su momento el senador se debió a su pobre gestión en la DIAN, que dejó un déficit fiscal de más de 60 billones de pesos.
Asimismo, en diálogo con Noticias Caracol, la representante Olga Lucía Velázquez negó cualquier irregularidad en este caso. Señaló que todo lo que dice Luis Carlos Reyes es de oídas y que nada le consta. Aclaró que se habló con la asesora María Alexandra Rizo, pero para denunciar que el sindicato de la DIAN estaba acusando a Reyes de nombrar a dedo y no por concurso. Aseguró que al señor John Freddy Restrepo no lo conoce y que no recuerda haberlo mencionado en su encuentro con Rizo, y que la propia Rizo declaró en la corte que ella jamás volvió a insistirle por esa recomendación. Además, dijo que ese caso no tiene fondo y que ya solicitó el archivo del proceso. Finalmente buscamos al funcionario de la DIAN, John Freddy Restrepo Toro, que recibió duros señalamientos del exministro Reyes. En una primera llamada señaló que no tiene investigaciones, que esas acusaciones son absurdas y que se trata de una retaliación de Reyes por las denuncias que él interpuso en su momento por su gestión al frente de la DIAN. Restrepo dijo que no podía decir más porque necesitaba permiso oficial de la entidad. Dicha autorización se gestionó, pero al cierre de esta emisión, Restrepo no contestó más los mensajes de este noticiero.